Hola chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver dimensionado, que también pueden encontrar el término acotación, es el término que se utilizaba anteriormente para poder indicar en el dibujo todas las dimensiones necesarias de tal forma que cualquier persona, un operario o alguien que fuera a interpretar o intervenir en la elaboración de alguna pieza puedan identificar fácilmente las figuras sin necesidad de realizar operaciones aritméticas ni medir dimensiones sobre el plano para conocerlas. El dimensionado también es conocido como cota y debe de cumplir un conjunto de reglas para que podamos seguir su lectura. Entonces vamos a ver estas normas para poder facilitar la construcción de una pieza. Las, las dimensiones tienen diferentes recursos que nos ayudan a aclarar la dimensión. Una es la línea de cota, que es esta parte. Otra son las cabezas de flecha, que son las puntas con las que cerramos o indicamos la dimensión. Y la tercera son las líneas de referencia. Vamos a irlas viendo cada una por una. La primera son líneas de cota y sirve para indicar exactamente la dimensión real de cada parte de la pieza y se colocan perpendiculares a la arista o paralelamente a la dimensión que se va a acotar. Por ejemplo, esta línea es paralela a la dimensión que se va a dimensionar y ahorita vamos a ver algunas que son perpendiculares. Por ejemplo, las circunferencias son perpendiculares. Entonces, las líneas de cota deben de tener diferentes características. Una, deben de estar trazadas con línea continua. Es esta, ¿sí? Además de estar trazadas con línea continua, deben de estar separadas al menos 8 milímetros de la figura y separarse de otras líneas de dimensionado la distancia suficiente para que los números sean claros y además esa distancia debe de ser uniforme. En realidad podemos ir de 8 milímetros en separación de la pieza y después ir aumentando 8 milímetros cada vez o incluso 1 centímetro. Esto es en impresión. AutoCAD lo tiene un poco diferente, ya ustedes empezaron a ver cómo se configura AutoCAD y tiene ciertas características que nos va a permitir facilitar este trabajo o esta labor. Las líneas de cota terminan con flechas indicando cuál es la dimensión que están señalando. Quedan por fuera del contorno de la pieza. Algunas normas las aceptan adentro, pero la mayoría indican que una línea de cota no puede ir en el interior de la pieza, salvo algunas excepciones que vamos a ver un poquito más adelante que lo que buscan es aclarar el plano y no complicarlo. Otra de las cuestiones es que se evitan los cruces. No podemos cruzar una línea de cota con una línea de referencia o una línea de cota con otra línea de cota. Cada uno debe de tener su espacio y deben de quedar y distribuirse de tal manera que cada una quede lo más legible posible. Y esto tiene que ver en cuanto a procesar, en cuanto a pensar el plano, cómo va a quedar. Las líneas de cota más chicas quedan más adentro de la figura y las más grandes quedan más hacia afuera de la figura. Por ejemplo, aquí tenemos 14, 53, 106. Sería inválido poner, por ejemplo, aquí el 106 y por fuera el 53, porque en realidad no bueno, ahí que resta claridad en el plano. Otra de las cuestiones que hay que considerar es que todas las figuras están envueltas como una caja de cristal, como veíamos en vistas ortogonales. De esa caja de cristal vamos a evitar que las cotas queden dentro de esa envoltura. Hay casos en los que quizás la pieza no permite trabajar de otra manera o queda más claro cuando invadimos un poco este espacio, pero en la medida de lo posible vamos a evitarlo. Otro de los componentes del dimensionado son las líneas de referencia de cota, que son estas líneas que tenemos a los costados de la línea de cota. Las líneas de referencia de cotas, al igual que las líneas de cotas, tienen ciertas características. Son líneas que parten del objeto y limitan el espacio a cotar. Se trazan perpendiculares a la línea de cota y la sobrepasan de 1 a 2 milímetros. 1. No tocan la figura, se desprenden de ella.
2. Son perpendiculares a la línea de cota y al dibujo. Y 3. Sobrepasan el espacio que tenemos aquí, es como si lo recorriéramos y sobrepasan la línea de cota 1 o 2 milímetros. En lo posible, estas líneas no deben de cruzarse con otras líneas, ni con líneas de cota ni con líneas de referencia. Nuevamente, en lo posible, hay casos especiales. Otra de las características es que su calidad de líneas, que son líneas finas. El tercer elemento del dimensionado son las limitaciones de las líneas de cota o cabezas de flecha, también las podemos encontrar con ese nombre. Se señalan con flechas del tamaño uniforme en todo el plano, no van cambiando de tamaño. Si la cota es chiquita, la flecha es chiquita, no. Si el número es chiquito, la flecha es chiquita, no. Todo debe ser uniforme. Cambia, ahorita vamos a ver, se pueden omitir cuando la dimensión es muy reducida. La flecha normalmente forma un ángulo de 30 grados aproximadamente. Algunas normativas las tienen rellenas y otras las tienen abiertas. Nosotros utilizamos la apertura a 30 grados abierta. Algunas consideraciones diferentes para las líneas de referencia y las líneas de cota son los diámetros. En los diámetros, la línea de referencia sí atraviesa la figura o sí atraviesa el dibujo de lado a lado pasando por el centro. Por ejemplo, aquí tenemos esta que es la línea de referencia, la línea de cota, tiene su punta de flecha, pero fíjense cómo no marca o no sigue las reglas anteriores porque es un radio. Pasa siempre por el centro, siempre toca el centro. AutoCAD ya nos facilita este trabajo y siempre hace que los radios pasen por su centro. Entonces tenemos línea de referencia, una cabeza de flecha, línea de cota donde se pone el número de cota. ¿Sí? Cuando tenemos una circunferencia interrumpida, las líneas se señalan con una sola cabeza de flecha. Cuando tenemos un radio completo, se señala con dos cabezas de flecha, se señala el límite de la circunferencia. Esto es por si lo tienen que hacer a mano. En realidad, el programa de CAD ya tiene indicado o ya tiene configurado la forma en que trabajan estos comandos. Si la, si, es, si, si la cota es un segmento de circunferencia, se señala como radio. Si la cota es la circunferencia completa, se señala como diámetro. Esa es otra consideración. En cuanto a acotar diámetros, podemos tener, si el diámetro lo permite, las cabezas de flecha dentro de la circunferencia y el símbolo de diámetro antelando el número de cota. Y si la circunferencia no lo permite, las cabezas de flecha pueden ir por fuera de la circunferencia y la configuración es similar, siempre pasando por el centro y siempre tocando ambos extremos del perímetro de la circunferencia. En caso de ser diámetro, en caso de ser radio, el extremo por el cual pasa la línea de cota. Si la línea de cota es muy corta para poder ubicar dos flechas por ambos lados, se utilizan estos recursos en donde se ponen las flechas por fuera de la línea de cota. Incluso se llega a interrumpir la línea de cota, AutoCAD no lo hace. También si tenemos elementos muy pequeños que quedan poco claros, podemos poner el número de cota en uno de los costados o en una de las líneas que se dibuja hacia el área exterior. Si entre las líneas del cuerpo o las líneas auxiliares de cota no hay suficiente espacio para la flecha de cota, se limitan por medio de puntos. Es un caso extraordinario, no es que siempre vayamos a tener puntos. Déjenme ver si puedo. Okay. En este caso tenemos flechas y se ven bien, pero en un caso en donde las flechas queden muy angustiadas, ¿sí? Podemos tener una flecha y punto. Aquí no se nota, ahorita voy a ver de qué manera podemos modificar esto. Los números de cota deben de indicar la dimensión real de lo que se está acotando o de lo que se está dimensionando con los decimales pertinentes.
se deben de colocar siempre por fuera de la línea de cota. ¿Qué quiere decir? Que como si en esta figura tuviéramos una explosión y tanto desde aquí se desprendieran todas las cotas y el lado exterior de la línea de cota pues sería del lado izquierdo el izquierdo, desde el lado superior lo superior, del lado derecho la derecha y del lado inferior lo inferior. Entonces, estas cotas sí están mal colocadas. Por ejemplo, esta de 53 está al centro de la línea de cota y esta de 20 está dentro. Y esta está fuera y esta está fuera y está. Entonces, lo correcto es que siempre estén de si están a la izquierda, si están abajo, abajo, si están a la derecha, si están arriba, arriba. Eh, Otra de las consideraciones es que el numeral debe estar centrado en la línea de cota. Si esta es la línea de cota, aquí está el centro. Debemos evitar cargas a la derecha, cargas a la izquierda, que no son correctas. Los números deben de ir de forma horizontal, no importa la inclinación o el sentido de la línea de cota. Si nosotros tenemos el cuadro de datos en la esquina inferior derecha, pues en ese sentido van a ir todas nuestras nomenclaturas y cotas. En la norma ISO me parece que es un poquito diferente, ahí marca que pueden ir alineadas, nosotros lo consideramos que puede tender al error, entonces les indicamos que debe de estar horizontal. El tamaño del número de cota debe ser proporcional a la nomenclatura, igual entre todos los números de cota. No puede haber unos más pequeños y otros más grandes. Esto está incorrecto. Este está correcto porque todos los números tienen el mismo tamaño. En el diseño industrial la unidad empleada son los milímetros. Entonces, si nosotros tenemos aquí nuestras unidades y en el cuadro de datos se indica o no se indica lo contrario, quiere decir que todos están en milímetros. Por lo tanto, no es deseable o es incorrecto poner las unidades en cada una de las cotas. Vamos a ver otro elemento, por ejemplo aquí. Si aquí dice que las dimensiones, el acotado está en milímetros, entonces aquí ya no ponemos las unidades. Aquí sí, esto estaría incorrecto.